Mil mensajes. Hoy estamos con el número 632 y este número nos trae un contenido que podemos enfocar bajo muchos puntos de vista. Desde el punto de vista científico, en donde el silencio, que es el mensaje de hoy, es la ausencia de sonidos, la ausencia o de no generación de sonidos o la ausencia de no poder captarlo por parte de un ser, como puede ser el ser humano capaz de oír, capaz de escuchar, de decodificar y de reconocer diferentes sonidos. Y esto es importante, pero también puede ser desde el punto de vista poético. Ese punto de vista poético en el cual ese silencio, por ejemplo, el silencio de las madrugadas, en donde no se oye ningún sonido o ningún sonido perceptible para el ser humano, que genera en nosotros. Pero también podemos hablar de un silencio comunicacional, de un silencio que es el silencio que nos está diciendo que no se está produciendo una determinada comunicación. Y entonces podemos, con mucha creatividad, podemos hablar de un silencio comunicacional. Cuando nos enfrentamos a todo esto, el silencio, lo que queremos ver es, y lo que queremos revisar, es si el silencio tiene un poder y revisar este poder del silencio y sobre todo en las relaciones humanas. Y nos damos cuenta que realmente el comunicar en silencio, el comunicar sin sonidos, el comunicar probablemente con los otros sentidos, en donde, por ejemplo, entra la comunicación a través de lo visual, inclusive con todo lo que contempla de colores, de movimientos, inclusive de texturas que se ven o de texturas que se tocan a través de lo táctil cuando hay silencio y sin embargo estamos oliendo, y cuando hay silencio y estamos saboreando, estamos poniendo en práctica el sentido del gusto, realmente hay como un refuerzo de los otros sentidos. Y hay un refuerzo que cuando lo llevamos a el silencio comunicacional, ese que nos interesa, entonces vemos que este silencio comunicacional es realmente dramático, porque puede ser y puede dar origen a muchísimas interpretaciones. No es lo mismo que nosotros nos comuniquemos de una forma oral, verbal, con toda una serie de signos, como podrían ser las palabras, y una palabra tras la otra en una construcción adecuada, significa y da un determinado mensaje, a que nosotros demos mensajes a través de otros sentidos y no lo demos con la claridad de ese sonido que puede ser la palabra. Por supuesto que puede entrar a través de lo visual, a través de lo escrito, pero cuando nosotros entonces nos ponemos a el ejercicio de comunicar en silencio, vemos que este silencio puede tener un gran poder, como de hecho lo tiene, y que es un poder que inclusive se puede usar en situaciones muy particulares. Yo creo que cuando vamos a ese triángulo que usamos del vivir, en donde está el ser, el estar y el hacer, que va a conformar lo que es una vida humana y también las otras vidas que existen, cuando nosotros nos damos cuenta, hay un ser en silencio, hay un estar en silencio y hay un hacer en silencio que generalmente dramatiza mucho, profundiza mucho la situación. Y entonces podemos ver que y concluir, o al menos es mi opinión, me gustaría la de ustedes, que el silencio tiene un gran poder. Y sobre todo ese silencio que viene luego de la presencia de los sonidos. Ese silencio que realmente se queda y se queda con muchos contenidos que traducir. Realmente creo que es muy interesante, muy importante enfrentarlo. ¿Qué es el silencio entonces? ¿Por cuál de las opciones que nosotros hemos puesto? Por supuesto que deben existir muchas otras. ¿Por cuál se va usted? ¿Por el silencio realmente científico, por la ausencia de sonidos? ¿O nos vamos, o se va usted
por el silencio comunicacional o se va usted por el silencio artístico, por ese silencio inclusive que puede decir tantas cosas y que puede tener tantos significados? ¿Pueden estar unidos los tres silencios? Por supuesto que sí. Y entonces aquí es donde está probablemente la creación, cuando la gente tiene la capacidad de imaginación, de imaginarse los sonidos, de tener y de verdad darle un contenido a esos silencios. ¿Cuántos silencios dicen más que muchas palabras? ¿Cuántas veces es necesario un silencio para poder comprender? ¿Cuántas veces? Esta es una pregunta que nos deja este número que es extraño, este número que generalmente puede dar origen a muchísimas interpretaciones. Nosotros queremos que sea así para que usted se dé cuenta del poder que puede tener el silencio, de cuándo busca usted silencio, de cuándo se le hace agradable el silencio y también, por supuesto, de cuándo se le hace una tortura el estar en silencio o recibir el silencio. Y entonces esta es una palabra y es un concepto que realmente merece que usted la revise en la profundidad con usted mismo y que además la discuta, sobre todo porque el silencio, por ejemplo, el silencio en pareja o el silencio en amores o el silencio en el placer o el silencio en el trabajo o el silencio en el saber, en el poder intelectual, esos silencios son tan importantes que sin duda alguna, por lo menos a mi juicio, toman un gran valor y por lo tanto el silencio puede tener un gran poder. Este es el número 632 de nuestros 1000 mensajes y lo dejamos con este cuadro hermosísimo de Ramírez. Él es un pintor venezolano, ustedes pueden verlo en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida. Subiendo por la Avenida Los Mangos, cruce con segunda transversal, usted se va a encontrar con una esquina blanca. Esa esquina de rejas blancas, afuera está un taller, puede ver obras, pero adentro estará la galería. Disfrútela y de verdad puede disfrutarla muchísimo, gozar mucho con estas obras de tantos buenos pintores y artistas venezolanos contemporáneos. Será hasta el próximo de los 1000 números.